factores de riesgo. Debemos realizar una adecuada valoración de los datos. Acuérdense que nosotros en inmunología somos 100% antecedentes. Para hacer un adecuado diagnóstico nos tenemos que basar en los antecedentes prenatales, natales y postnatales. La historia clínica va a ir basada en esos datos. Y cuando ustedes estén ya trabajando como médicos, recién salidos de la universidad, y estén en su cerro haciendo su serum, pues si tengan algún recién nacido prematuro, porque de hecho lo van a tener, la idea es que sepan cómo manejarlo inicialmente. Debemos primero aprender a clasificarlo. No todos los recién nacidos prematuros son iguales, no todos requieren lo mismo. Cada manejo es diferenciado en cada recién nacido y sobre todo de acuerdo a la edad gestacional. Debemos de saber que un bebé es inmaduro cuando fluctúa entre la semana 20 y la semana 24. ¿A qué me refiero con inmaduro? A que no es viable. Que no es viable, que lo más probable es que no vaya a vivir, que no tiene posibilidades para vivir y que por más que hagamos lo que hagamos, ese bebé no va a sobrevivir. Debemos saber cuándo es un prematuro extremo, aquellos que están entre la semana 26 y la semana 32. Un prematuro tardío, los que están entre la semana 32 y la semana 36. Cuando hablamos de un recién nacido al término, aquellos que están entre la semana 37 y la semana 42. Y cuando decimos que un bebé es post-término, aquellos que sobrepasan las 42 semanas de edad gestacional. Existe un punto en donde hay cierta discrepancia en cuanto a la atención de los recién nacidos prematuros, sobre todo aquellos que son menores a 25 semanas. Acuérdense que si estamos diciendo que es inmaduro y no es viable, ¿qué hacemos con esos bebés? Porque es un ser humano que está vivo, que tiene latidos cardíacos y que quizá tenga leve esfuerzo respiratorio. Pero estamos diciendo que no es viable. Pues, ¿qué hacemos con esos bebés? ¿Lo dejamos en el tacho, lo dejamos en el bate o lo reanimamos? Entonces va a depender de la ética profesional. Recuerden que es un ser humano. Tenemos que valorar la condición en la que están haciendo y sobre todo de cuánto pesó. Hablamos de algunas bibliografías que dicen que aquellos bebés que pesan menos de 500 gramos son abortos. Un aborto no se entiende, pero es un ser humano, puede estar vivo, puede tener latidos. Entonces, debemos de aprender a definir esas cosas y qué hacer con este tipo de bebés. Si a ustedes les nace según un bebé que pesa 500 gramos, lo más probable es que esté catalogado como inmaduro y que no sea viable, pero no es que lo van a botar a la basura, tendrán que darle su soporte vital mínimo, envolverlo en un paño tibio, ponerlo en un ambiente tibio, ponerle oxígeno a flujo libre y esperar a que su corazoncito deje de latir, ¿cierto? Ya luego viene el otro proceso de entregárselos a los papás para que ellos vean qué hacen con ese bebé. Nunca dejamos o botamos un bebé, lo parece que es una vida. La otra clasificación es de acuerdo al peso. Los recién nacidos pretérminos menos de 2.500 gramos se catalogan como de bajo peso al nacer. Los que tienen menos de 1.500 gramos los catalogamos como de muy bajo peso al nacer. Los que son menores a 1.000 gramos son de extremadamente bajo peso al nacer. El peso ideal de un recién nacido al término debe fluctuar entre los 2.500 a 3.750 gramos, ¿no es cierto? Aquellos que pesan por más de 4 kilos ya sabemos que son macrosómicos, no es normal, por si acaso. Un bebé macrosómico que pesa más de 4 kilos es patológico, no que por lo que lo vean grandecito, gordito y grande, quiere decir que está sanito. No, es patológico. Todos los extremos, los pequeños para gestacionar y los grandes para gestacionar son patológicos. Entonces, acuérdense que quien pone la edad gestacional en los recién nacidos es... ¿Dónde está? ¿Se pone la edad gestacional en los bebés? ¿Ah?
el médico o la persona que lo atiende. Ustedes van a poner a hacer atención inmediata. Cuando estén en el cerro y reciban un bebé, lo van a examinar y van a poner la edad gestacional de ese bebé. ¿Cuántas formas tenemos para calcular la edad gestacional? La principal es el examen físico del recién nacido. ¿Qué método usamos? Test de Capurro, test de Ballard, y que ustedes ya deben de saber eso, ¿cierto? La otra es de acuerdo al peso. Nosotros debemos usar nuestras gráficas y siempre deben estar en sus marcaburros sus gráficas para que en base al peso se vayan a percentil 90 y determinen la edad gestacional de ese bebé aproximadamente. Hacemos unidad clínica con examen físico y mis tablas de percentiles y calculamos la edad gestacional. No solo es exclusivo del pediatra o del neonatólogo, por si acaso. Ustedes van a ser médicos y ustedes, cuando hagan atención inmediata, van a determinar la edad gestacional de ese bebé. Si en su centro de salud la enfermera que estuvo de guardia o la obstetricia que estuvo de guardia atendió a un recién nacido, pues ustedes, cuando ingresen a su turno, van a tener que examinar, aplicar su test de Capurro o de Ballard según las horas y determinarán la edad gestacional de esos bebés. ¿De acuerdo? Lo mismo es un gráfico, pero ya hemos hablado. Entonces, decimos que es pretérmino a todos aquellos bebés que nacen antes de la semana 37, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que de esa fecha hacia atrás pueden ser prematuros tardíos, prematuros moderados o prematuros severos. Entonces, eso va a determinar nuestra edad gestacional. En realidad, con el pasar de los tiempos, nuestra capacidad de resolución o de ayuda a estos bebés prematuros ha ido en aumento. Hace unas décadas atrás no existían las UCI neonatales, no existía personal capacitado para atender a prematuros extremos. No había neonatólogos, no había pediatras en la ciudad, menos había enfermeras especialistas en UCI neonatal. No contábamos con medicamentos, no contábamos con insumos médicos, farmacológicos para atender esos bebés. Pero con el pasar del tiempo, todo eso ha ido cambiando. Tenemos equipamiento, tenemos incubadoras muy especializadas para recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Tenemos cada vez más personal capacitado. Ya contamos con insumos farmacológicos que nos ayudan a tratar a esos bebés. Por ejemplo, está el surfactante pulmonar exógeno. Sin mentir, hace unas décadas atrás, no mucho tiempo, será 15 años, contar con surfactante pulmonar exógeno era una maravilla, ¿no? Porque solamente existía en los hospitales de nivel 4, los hospitales nacionales y en las grandes ciudades. Pensar en ciudades o en provincia contar con surfactante pulmonar era imposible. ¿Y qué hacíamos con los prematuros que nacían en esa época? Si no contábamos con surfactante, no contábamos con incubadoras propias para UCI neonatal, simplemente los atendíamos y si vivía. Así de sencillo, porque no contábamos con esos medicamentos. Pero hoy en día ya sigue siendo caro, cada frasco cuesta más o menos entre 1.300 a 1.500 soles, ¿no? Pero ya tenemos y lo usamos, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo estamos mejorando, siempre hay falencias, siempre hay debilidades, pero poco a poco estamos mejorando y por lo tanto esos prematuros que antes se morían, ahora viven y algunos estudian y avanzan. No voy a decir un sistema, pero más o menos. Entonces, como ven, tenemos mejores medicamentos, mejores insumos, ya hay mejores guías clínicas de reanimación neonatal. Yo asumo que ya todos han revisado la guía clínica de reanimación neonatal, porque todos debemos de aprender reanimación neonatal.
Entonces, si sabemos que los prematuros son un problema, ¿por qué nacen? ¿De dónde nacen? ¿Quién los hace nacer? ¿Por qué los sacan del vientre de la mamá? Entonces, debemos entender que existen indicaciones médicas que nos llevan a la suspensión de ese embarazo. Así como existen otras indicaciones o factores o orígenes o causas, mejor dicho, de origen espontáneo y otras causas de origen provocado. Las provocadas ya sabemos que son las que las mamás, por no querer tener un bebé, a veces tardíamente toman algo y los conlleva el trabajo de parto y lo más probable es que ese bebé termine naciendo, ¿no? Antes de tiempo. Las indicadas con indicación médica son aquellas en donde va a existir ciertas enfermedades propias inducidas por el embarazo, como por ejemplo la hipertensión arterial inducida por el embarazo, que termina en preeclampsia, eclampsia o síndrome FET, en donde el único tratamiento para esa enfermedad que está poniendo en riesgo la salud y la vida de la mamá es la suspensión del embarazo. Por más medicamentos que le den, muchas veces lo controlan un día, 2 días, a la mamá controla la presión, pero siempre termina en suspensión del embarazo, porque es el único tratamiento para salvar la vida tanto de la mamá como del bebé. Es la suspensión del embarazo. Entonces, y eso va a depender, muchas veces hay mamás que se complican casi al final de la semana 34, como hay algunas que se complican en la semana 28, 29, digamos. Entonces, no hay una fecha exacta y es por ello que la única indicación es suspender el embarazo. Otras existen propias del mismo bebé, propias de la placenta. Existen mamás añosas en donde la placenta está calcificada, no tiene un buen flujo sanguíneo de la madre hacia el feto, el bebé está sufriendo y por lo tanto hay que suspender el embarazo. Otras causas, la mayoría pueden ser también por desprendimiento prematuro de placenta, diabetes gestacional, etc. Hay varias en realidad. Pero es por ello que existen los prematuros en estos medios, ¿no? Y lo normal es nacer por vía vaginal y no por vía alta, ¿no es cierto? Los bebés que nacen por vía vaginal llevan a cabo todo un proceso fisiológico, hay cierta colonización de la microbiota de la madre hacia el feto, por lo tanto, le da muchos beneficios, a diferencia de los bebés que nacen por vía alta, en donde no va a haber todo eso que estamos mencionando. Más aún cuando son prematuros y los llevamos de frente a una UCI neonatal, los encerramos en una cápsula y ni siquiera les podemos dar leche materna porque su intestino es tan inmaduro que no se pueden alimentar. Entonces los alimentamos solo a través de soluciones preparadas que se las pasamos a través de su sistema venoso, ¿verdad? Entonces la cesárea es una indicación de emergencia. Si hoy en día ustedes van a ser ginecólogos y van a lucrar con hacer cesáreas, están mal, porque van a llevar a esos bebés a ciertos problemas a futuro. ¿Ya? Las cesáreas solo son de emergencia, nada más. Debe haber una causa específica por la cual deben hacer por vía alta. La realidad es que nazcan por vía baja. Otros factores de riesgo para que nazcan prematuros son los de nivel socioeconómico. Lamentablemente en nuestro medio hay mucha pobreza, hay un nivel cultural muy bajo, no asisten a controles prenatales, por los mismos medios económicos bajos, no toman sus suplementos preventivos para nutrirse mejor y mejorar el desarrollo o el neurodesarrollo de ese bebé que está por nacer, etc. Las mamás que se embarazan antes de los 16 años o después de los 35 años también se considera un factor de riesgo. No son las edades adecuadas para poder engendrar.
Algunas mamás que tienen enfermedades crónicas, en este medio abunda la tuberculosis. Entonces, son patologías que me pueden conllevar a tener un embarazo o una terminación del embarazo antes del tiempo. Los embarazos múltiples también conllevan, bien difícil que un embarazo de trillizos termine a los 9 meses, ¿no? Por la gran volumen de los estrés dentro del útero. Por lo general, esos bebés siempre terminan antes del tiempo y hay que suspender porque ya puede haber una inminencia de rotura del útero. Existen otros factores obstétricos, traumatismos, malformaciones, etc. O patologías propias también del bebé, como la eritroblastose, que también puede conllevar el nazca antes del tiempo. Entonces, sabiendo que vamos a tener sí o sí prematuros debido a todas las causas que hemos hablado, ¿cuáles van a ser las principales complicaciones que van a tener estos bebés al nacer? Dentro de ellas está la cabeza, la respiratoria. Y cuando hablamos de problemas respiratorios en un prematuro, la principal va a ser la enfermedad de membrana hialina, acuérdense, porque no hay surfactante pulmonar. Entonces, todo bebé prematuro que nace antes de la semana número, ¿a qué edad tenemos en surfactante pulmonar completo? 32, 34, ¿no es cierto? Entonces, pero en ese exclusivo, puede tener 24 semanas, puede hacer un todo va a depender de la presencia de surfactante pulmonar y de la severidad del influenza que presenta el cerebro. Entonces, dentro de las primeras principales complicaciones respiratorias está la enfermedad de membrana hialina. ¿Qué vamos a encontrar en esta enfermedad? Atelectasia alveolar, edema y lesión celular, debido a este líquido del cerebro. Se va a manifestar con taquicardia, dificultad respiratoria, cianosis, vamos a tener un bajo volumen pulmonar y radiográficamente vamos a encontrar un patrón retículo granular difuso y broncograma aéreo. Los que ya me conocen saben que leemos radiografías todos los días y debemos de aprender a diferenciar esto. No se trata solo de mirar y decir de refuerzo todo dice refuerzo madrileño. Entonces, tienen que aprender a diferenciar lo que estamos diciendo. Esto es lo que voy a ver principalmente con un nacido prematuro, distrés respiratorio. ¿Y qué voy a hacer en la enfermedad de hialina? Hay 3 grados: grado 1, grado 2, grado 3. Dependiendo de la severidad, tendré que dar el tratamiento, ¿no? Si es grado 1, muchas veces no requieren, no tiene mucho distrés, puede requerir bastante, pero puede requerir solo una dosis, no pasa nada. Muchas veces ni siquiera va a requerir ventilación mecánica. Entonces vamos a poner solamente soporte de ventilación ventrículo y descuidados, darle el CO2 que requiera y control del cielo, ¿no? Si el cielo me aumenta, quiere decir que está yendo mal y probablemente requiere una segunda dosis de surfactante pulmonar. Si el cielo me disminuye y se estabiliza, quiere decir que está yendo bien y ya no va a requerir una segunda dosis de surfactante pulmonar. ¿Cuántas veces tomaré radiografías? Las veces que sea necesario, pero solo solicitaré radiografías cuando lo requieran. No debo de estar irradiando al bebé por las puras. No existen las radiografías de control, por favor. Si escucho que dicen radiografía de control, ¿control de qué? O sea, si la clínica es lo que manda, si yo veo que el distrés respiratorio ha disminuido, satura mucho mejor, sus requerimientos de fibros ha disminuido, ¿qué voy a controlar? ¿Lo que ha bajado? No. La clínica es lo que manda. Si el bebé está
por lo contrario, peor, requiere mayor FIO2, hay un distrito respiratorio mucho más marcado. Lo primero que haré es ver mi gasometría, ¿no? Para ver cómo está el hielo y de acuerdo a eso defino. La radiografía es importante, sí, pero debe estar indicada solo cuando es necesario, nada más. ¿De acuerdo con eso? Así que no pidan radiografías de control. La segunda complicación de un recién nacido prematuro vienen a ser las neurológicas. ¿Y por qué es importante las neurológicas? Porque no queremos que un recién nacido prematuro ya de por sí que tiene factores de riesgo para tener riesgo neurológico a largo plazo, le queremos otra, ¿cierto? Por ejemplo, todos los recién nacidos tenemos dicho que menores de 34 semanas deben de nacer por vía alta. Yo sé que los ginecólogos le van a decir de repente, pero es chiquito, no, si sale por vía vaginal rápido, sí, de que sale, nadie lo va a negar. Pero no es lo ideal, jóvenes. Un bebé prematuro no tiene los vasos sanguíneos maduros, no tiene esa capa muscular que lo proteja. Y esos vasos van a reventarse rápidamente con cualquier cambio de presión. Recuerden que al nacer por vía vaginal, ¿qué va a hacer? La mamá va a empujar. Y ese empujo va a ocasionar cambios de visión. Y eso me puede conllevar a que esos vasitos se rompan y produzcamos o ocasionemos hemorragias intraventriculares que me van a dejar secuelas para toda la vida en ese bebé. La gran mayoría de los bebés que han tenido hemorragias intraventriculares terminan en hidrocefalia. Entonces, no ocasionemos daños innecesarios, cuando podemos prevenir. Entonces, cuando alguien llega, es fácil, doctor, si sabe, doctor, nadie sabe, es no, pero cuando debemos de cuidar ese bebé, para que le vamos a pegar un factor de riesgo, ¿no? Así es que, y estas secuelas neurológicas son para toda la vida, no es que por más que exista plastía neurológica o cerebral en los bebés, siempre hay cierto grado de daño neurológico probable. Las otras complicaciones de los prematuros van a ser los defectos cardiovasculares. La más común, las persistencias de conducta nerviosa. ¿Y de qué va a depender? Pues simplemente va a depender del tamaño del defecto. Existen tamaños muy por inferior a 0,5 que se pueden llegar a cerrar solos. Existen tamaños mayores de 0,5 que es muy difícil que se cierre solo. Por lo tanto, a mayor diámetro del defecto, me va a causar mayor inestabilidad hemodinámica, mayor psicología clínica desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, tendremos que valorar el grado del soplo, hacerle su ecocardio lo antes posible, para ver si le damos algún medicamento para que nos ayude a cerrar ese evento. Pero de si es muy grande, tendremos que requerirlo cuando es posible para evitar un cierre de glúteos, etc. Porque a la larga, si no se cierran los defectos, ya va a producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues, y es lo que no tiene. ¿De acuerdo? La otra complicación van a ser las gastrointestinales. Y este tema es la siguiente clase. Es un tema muy importante porque no es exclusivo de los prematuros, también lo podemos tener en los nacidos atléticos y sobre todo en algunas ocasiones en el póster. Entonces, la enterocolitis necrotizante es un problema que existe mucho más, sobre todo en los recién nacidos de extremadamente bajo peso al nacer, ¿no? ¿Por qué? Porque el intestino está totalmente inmaduro. No tiene la capacidad para absorber nutrientes. Ahora, también se puede producir por la misma inestabilidad hemodinámica. Parece que estos bebés, la gran mayoría de ellos va a tener problemas
hemodinámicos van a estar muchas veces en ventilación mecánica, algunos van a requerir inotrópicos, y esa alteración hemodinámica hace que no haya un flujo adecuado sanguíneo a través de los intestinos, y esa normalidad del déficit y del flujo también me puede conllevar a que haga enterocolitis croniana. Como ven, en realidad la enterocolitis no solamente es por darle alimentación a un intestino maduro, tiene otras causas. Como dice, es multifactorial, ¿no es cierto? De que tienen alta mortalidad, pero es en aquellos pacientes en los cuales hacemos un diagnóstico tardío. Cuando hagamos la clase de enterocolitis necrotizante vamos a hablar un poco sobre la clasificación y de cómo hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Si hacemos un diagnóstico tardío ya con el campo perforado, con una gran distensión, no tiene sentido, ¿no? Hasta el portero lo ve manzón y dice, ya, otro está con enterocolitis necrotizante. Entonces, la idea es hacer un diagnóstico temprano y prevenir, no llegar a las fases más severas donde tengan que perforarse. Entonces, mientras más temprano hagamos nuestro diagnóstico, tiene mucha más posibilidad de vivir este bebé. Las metabólicas, todos los bebés como hemos dicho, que están grandes para estacionar, pequeñas para estacionar, prematuros, tienen alto riesgo de ser trastornos metabólicos. Dentro de ellos, hipoglicemia en la cabeza. ¿Por qué? Un bebé prematuro, un bebé a término, tiene masa muscular, tiene grasa vegetal, tiene reservas, ¿no es cierto? Un bebé prematuro no tiene nada de reservas. A la puesta tiene una piel inmadura, casi translúcida, que lo protege sobre una escasa masa muscular y unos huesitos, ¿no? Prácticamente es como se dice el hueso superior. Entonces, ¿tiene reservas de dónde sacar glucosa? No. Es por ello que, ¿qué debemos hacer? Apenas nace un bebé, tenemos que darle el aporte que requiere, ¿no? Desde sus requerimientos hídricos, las soluciones glucosas para mantener un pH adecuado. Y esta hipoglicemia o hiperglicemia se puede presentar debido al mismo estrés que sufre el bebé. Va a tener mayor consumo. Parece que lo han sacado a la fuerza de la barriga de la mamá porque no ha querido salir. Lo han sacado. El hecho de sacarlo, trasladarlo, reanimarlo, envolverlo, meterlo a una UCI, canalizarle el cordón umbilical, las venas umbilicales, las arterias umbilicales, intubarlo. Entonces, estrés para el bebé, que me va a llevar a mayor consumo. Entonces, eso debe ser hecho de la manera más pronta, más rápida, más prolija, ¿no es cierto? Todo al mismo tiempo. Es a lo que llamamos nosotros manipulación mínima. La manipulación mínima se debe hacer en todos los preparativos. ¿Qué incluye este proceso? Es que si yo voy a tomar el perfil, le voy a tomar muestras, lo voy a examinar, todo debo de hacerlo en un mismo momento, para que después el bebé se quede en su incubadora tranquilito, calientito y que nadie lo modifique. ¿De acuerdo? Y así me evito tener consumos de glucosa insultos, ¿verdad? Y garantizarle sus requerimientos mínimos, bueno, es cierto. Estos bebés, por su misma prematuridad, van a requerir nutrición especial, que es la parenteral. Entonces, ¿qué necesitamos para atender un bebé prematuro? Personal, ya hemos dicho, ¿no? Todos nos tenemos que capacitar en cómo atender un bebé prematuro. No por el hecho que digan, yo voy a ser el dermatólogo, yo voy a ser el ginecólogo, yo voy a ser el dermatólogo. Me parece muy bien lo que quieran hacer, pero acuérdense que van a hacer, lo primero que van a hacer ustedes es ir a trabajar a un cerro. Y en su cerro tienen que saber atender a bebés. Porque ustedes van a ser los dioses ahí en el cerro. El que más sabe, el que lo sabe todo, el que tiene más experiencia, el que tiene mejor capacidad de hacer. Ustedes son los que van
van a recurrir tratamiento. Entonces, mínimo, tienen que saber las cosas básicas de cómo atender a los bebés. ¿Y dónde se adquiere esos conocimientos? En su internado. Entonces, cuando ustedes estén en su internado y les digan, van a hacer un prematuro, no se asusten, al contrario, péguense a su asistente para que lo lleve y vean cómo se trabaja. La mayoría se asusta y se desaparece. Uno voltea, puro grito, ¿no? Y no es la idea. Entonces, debemos capacitarnos en cómo atender un bebé prematuro. En cuanto al equipamiento, MINSA en todos los centros de salud tiene el equipo básico para hacer la atención inmediata del bebé. Tiene servocunas o las cunas radiantes, tiene aspiradores, tiene todo. Así están en la punta del cerro, van a tener el equipamiento mínimo para atender a un bebé. Campos estériles, no tienen estériles, pues tendrán que lavarlos. En todos los centros de salud hay autoclaves y ahí los esterilizan. Así es que en cuanto a equipamiento, no les va a faltar absolutamente nada. Entonces, nuestro segundo paso va a ser la reanimación y la estabilización de ese prematuro. ¿A qué nos referimos con reanimación? Ya me imagino que el semestre pasado han hecho RCP, reanimación neonatal, ¿verdad? Todos deben haber tenido la reanimación neonatal. Entonces, si un bebé prematuro nace, digamos que sea de 13 semanas, yo lo primero que hacemos es ¿Qué es lo primero que haces con un bebé de 29 semanas? Calentarlo. O sea, recibirlo en las mantas calientes y llevarlo a la cuna radiante. Ya. ¿Qué hacemos, pues? ¿Qué pasos iniciales, jóvenes? Los próximos. ¿Cómo se llama? Acuérdense que lo que dijo Gabriel, o varios de ustedes han dicho estimular, ¿no es cierto? ¿A quiénes estimulamos? A aquellos que nacen con auger bajo, ¿no es cierto? Cero esfuerzo respiratorio, flácido, cianótico, ¿no es cierto? Estimular es frotar vigorosamente la espaldita, secarlo, y eso es estimular, ¿no? Para que el bebé pueda respirar de nuevo. Eso lo hacemos en un bebé a término, ¿no es cierto? Porque el bebé a término está maduro, su centro respiratorio está chévere, con una simple estimulación, lo reactivamos y lo levantamos, da su boca nada de él, ¿no es cierto? El bebé prematuro de 23 semanas necesita estimulación. No necesitas, ¿qué vas a estimular si es maduro? Su centro respiratorio está más verde que ustedes en pediatría. ¿Qué hacemos? Secamos rápidamente con campos precalentados, lo envolvemos en un plástico para que no pierda calor por evaporación y brindamos rápidamente oxígeno a presión positiva. Porque el bebé está con cero esfuerzo respiratorio flácido, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es posicionar y oxígeno a presión positiva de manera mucho más rápida. No estimulamos todo, porque no hay nada que estimular. Ahora, si el bebé ha nacido con esfuerzo respiratorio y está con un punto y tiene más o menos tono muscular, quizás hay un secado y igual oxígeno a flujo libre, ¿no? Y lo trasladamos inmediatamente. Ahora, si el bebé, a pesar que está dando ventilación a presión positiva, no hay respuesta, tendrá que pasar
intubación, ¿no es cierto? Pero eso ya es avanzado, yo creo que ustedes pueden recordar. Lo más rápido es brindar oxígeno a ventilación de presión positiva, ¿de acuerdo? Entonces, una vez estabilizado, la regulación térmica es básicamente, se refiere al hecho de que debemos estar en un ambiente tibio, ¿no? La sevoflurona debe tener una temperatura adecuada, todo lo que usemos debe estar calientito, para que el bebé no pierda la temperatura ni por contacto, ni por evaporación, ni por ningún sitio. Debemos darle sus requerimientos hídricos, jóvenes. Yo ya hemos hablado con algunos de ustedes de cómo se calculan los requerimientos hídricos para los para las pruebas hídricas. No requerimos dosis a la chapa, deben tener siempre su matador, como se dicho, y aprender a calcular sus requerimientos hídricos para este tipo de bebés. Como ya se ha dicho anteriormente, necesitan soporte nutricional. Un bebé prematuro está en desarrollo de masa muscular, desarrollo de masa ósea, desarrollo de todo. Por lo tanto, va a necesitar aminoácidos, lípidos, oligoelementos, grasas, etcétera, etcétera. Todo eso no se lo podemos dar por vía enteral, porque su intestino es inmaduro. Si yo se lo doy por vía enteral, lo que voy a ocasionar probablemente sea un NEC. Entonces, ¿por dónde tengo que dar todos los nutrientes? Por vía parenteral. ¿Por la venita? No. Por la vena umbilical, que ya la debo haber canalizado, ¿verdad? Es una vía central inclusive. Eso se llama nutrición parenteral y se formula específicamente para cada paciente. No es una solución que te viene en la farmacia y vas y le colocas al bebé. La nutrición parenteral se formula de acuerdo a las necesidades propias de cada paciente. ¿Ya? Ahí se calcula el weight que necesita, la cantidad de grasa que necesita, la cantidad de lípidos y todas esas cosas. Y me faltaba lo de los problemas infecciosos, ¿no? Recuerden que estos bebés no nacen por algún problema infeccioso. Nacen por algún problema secundario que pone en riesgo la vida de la mamá y que no son infecciosos. Entonces, estos bebés no les ponemos antibiótico apenas nacen, por si acaso. A pesar que son bebés inmunológicamente no competentes, no les ponemos antibiótico cuando lo necesitan. Solo les pondremos antibiótico cuando el bebé lo necesita. Para ello tenemos que hacer nuestro monitoreo, pedir nuestros exámenes que necesite, Esta es la sevoflurona o cuna royal. Esta es la foto magistral de nuestro servicio. Fue usada para una queja porque nos botaron ese rincón con la manguera contra incendios, en un pasadizo que no era el adecuado. A pesar que estamos dentro de sala de operaciones, hay corriente de aire, entonces la usamos como la foto, la publicamos en el correo, pero no nos hicieron caso igual, dejaron. Pero bueno, entonces esta es la cuna radiante o sevocuna como le llamamos. En todos los centros de salud existe una, joven. Entonces ustedes tienen que aprender a usarla. Esto me da calor, me da luz. Este es donde yo voy a atender al bebé. Tengo que tener oxígeno. Este es un equipo que me brinda oxígeno a presión positiva, se llama Neopaf. Acá tengo un aspirador de secreciones, tengo un estetoscopio. Aquí al costado tengo un monitor de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Tengo una bolsa autoinflable o bambú, como le conocen, para brindar oxígeno a presión positiva. Acá tengo una vitrina, tengo los tubos endotraqueales, el laringoscopio, y todo eso debe estar operativo antes de hacer la atención inmediata del recién nacido. No podemos hacer así atención inmediata si es que no se ha revisado todo el equipo antes, jóvenes, ¿ya?
¿Quién se encarga de hacer la supervisión o la revisión del equipo? Enfermería y el personal técnico de enfermería, ¿no? Antes de que nosotros vayamos a la atención, ya la enfermera ha revisado que el aspirador funcione, que la sonda esté conectada, que tengamos oxígeno en el tanque, que la mascarilla del ambú sea la adecuada para el bebé que van a nacer. Acuérdense que hay bebés pequeñitos, la mascarilla tiene que ser acorde a la boquita y la nariz del bebé, donde pueda haber estacionar. Entonces, todo eso tiene que estar funcionando al 100%. Si hay algo que esté fallando, por ejemplo, no tengo oxígeno, ¿qué hacemos? No puedo recibirlo al bebé, porque si es un bebé prematuro y va a requerir oxígeno, pues tengo que frenarlo al ginecópata y decirle, aguanta un poco, chunatito, que me traiga oxígeno y recién haz tu cesárea, ¿no es cierto? Porque si no, no puedo trabajar tranquilo. Sería un error garrafal que no verifiquemos esas cosas. Y en cuanto al manejo del recién nacido prematuro, yo siempre le recomiendo, y a los que han rotado conmigo siempre les he recomendado, a todos los bebés debemos de tratarlos por igual. Si ustedes tienen un recién nacido a término que nace vigoroso, rosadito, bonito, igual tienen que recibirlo, posicionarlo, poner la cabecita en extensión y hacer todo su proceso después, ¿no? Si ves en un bebé que nace flácido y con tono muscular cero, cero esfuerzo respiratorio, ¿qué es lo que pasa con ustedes cuando ven un bebé así? Lo primero que hacen es asustarse y se paralizan. Para que reaccionen. Continúan haciendo el trabajo. Yo siempre les digo, relájense, no se asusten y hagamos la atención igual que hacemos en todos los bebés. Si nace flácido y nace malito, lo único que hago es posicionar al bebé. Cabeza, hombros del bebé normalito de la cervocuna, hacemos una ligera extensión de la cabeza hacia atrás, realizamos vía aérea y damos oxígeno a la persona. Porque la gran mayoría, el 99.9% de los bebés que nacen flácidos es por hipoxia. ¿Y cómo vamos a tratar la hipoxia? Con oxígeno nada más. Si nosotros damos ventilación de la manera correcta, esos bebés rápidamente van a salir de la hipoxia. Su agua va a cambiar, cuando estaba en 2, al toque se va a subir. Bueno, entonces, no se asusten. Lo ideal es hacer al inicio los primeros pasos de la manera correcta para cada vez menos llegar a esto, ¿no? A masaje cardíaco, a usar o hacer un RCP más complejo. Ustedes saben ventilar, aprenden a bolsear de la manera correcta, nunca van a llegar a masaje cardíaco. Yo había en el hospital, ¿qué será? Al mes me nacen 4 o 5 manitas con depresión severa al nacer. Pero en menos de un minuto ya están con agua de nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente los ventilamos como debe de ser y los sacamos de la hipoxia. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienen que ustedes practicar cuando tengan sus clases con sus asistentes o sus profesores de prácticas para que lo desarrollen. Entonces, un ejemplo de uno de los enanos, este nació hace básicamente 2 años más o menos. Pesaba 680 gramos. 680 gramos es una cosita. Pero este bebé nació con esfuerzo respiratorio, tenía tono muscular. ¿Qué hacemos en este bebé? Lo sacamos rápidamente, lo cubrimos con una bolsa para que no pierda calor. No lo intubé en sala de operaciones porque no lo necesitaba. Solamente le dimos oxígeno a flujo libre y lo trasladamos en incubadora de transporte hasta la UCI. En la UCI ya el líquido respiratorio aumentó
Luego con un Sieberman Anderson 5 y con ese Sieberman 24. Ahora debe tener como más de 2 añitos. Está vivo y se llama Anderson, creo. Y me querían poner de padrino, pero no pasó. Entonces, como ven, son cosas muy frágiles, ¿no? Y si a ustedes en su etapa de segundo les nace uno, bien difícil que lo puedan incubar, bien difícil que tengan un ventilador mecánico. Entonces, lo único que tienen que hacer es envolverlo lo mejor posible al bebé, darle calor, agarrar su ambulancia y volar hacia el hospital, pero con el médico ventilando a presión positiva. Suavecito nomás. No es necesario que me intenten incubar, porque dicen que no van a poder, por la cura. Van a perder tiempo, más le van a perder tiempo al bebé. La idea es que lo trasladen en un incubador de transporte, ventilándolo a presión positiva. Y le van a mirar, no hay ningún problema, porque no tienen alta resistencia al hipóxido. Ya acá nosotros nos haremos cargo, ¿no? Pero lo ideal es que si les nace, su cuidado y nunca intenten canalizarlo, por favor, por vía periférica. Sus vasitos son muy frágiles, la piel es delgada, es como la piel de cebolla. Lo más probable es que revienten la venita y causen algún tipo de quemadura de instalación periférica. Lo único que tienen que hacer es canalizar la vena umbilical, es sencillo, es grande, y una sonda de alimentación ingresa por ahí y por ahí le ponen sus requerimientos hídricos calculados, que no será más de 100 cc, le destrozan 10% de idea hasta que llegue a su centro de referencia. Y estos bebés, ojo, siempre deben estar conectados con un sensor de oxígeno. Cuando ustedes lo refieran, siempre debe estar conectado con un sensor de oxígeno. La incubadora, su sensor de oxígeno portátil y bolseando. Nada más, suficiente para que lo trasladen a ese bebé. Igual, otro bebé también que nació con nosotros, pero es un poquito más grande, pero igual el motivo por el cual les puse esto, que era que no estamos haciendo examen físico adecuado, ¿no? El siguiente pasado hablamos con los alumnos un poco sobre examen físico, todos deben saber el examen físico prematuros. No hacemos un copy-paste de lo que se hace en los alumnos, acá escriben las típicas palabras de simbología de aparente regular, aparente regular, ¿qué significa eso? Eso no existe, por ellos. Si existe solo para medicina interna, yo qué sé. En neonatología las cosas son carro sello, blanco y negro, tiene o no tiene, punto, ahí queda. Entonces, cuando hagamos examen físico de un recién nacido, tenemos que describir lo que estamos viendo, describir, no poner diagnóstico, describir. Si, por ejemplo, describimos piel, ¿qué tendremos que describir piel en este bebé? ¿No? Es un bebé prematuro, extremo. La piel, ¿cómo la vemos? Acá tiene lesiones equimóticas, probablemente del secundario trauma obstétrico. La piel es delgadísima, ¿no? Si ustedes vemos acá, incluso se ve brillosa, translúcida, está rubicundo. ¿Ven? Totalmente rubicundo, ¿no? Miren, su escroto de este bebé es inmaduro, no tiene pliegues, no está pigmentado, etc. Entonces, cuando ustedes hagan examen físico, tienen que describir todo. La postura del bebé. Un bebé normal al término tiene una postura en cuadriflexión, ¿no es cierto? Quiere decir que está con las 4 extremidades flexionadas, tiene buen tono muscular. Ustedes lo tocan y el bebé reacciona, quiere decir que es reactivo. Un bebé prematuro no tiene una posición normal, ¿no es cierto? La postura es en semiflexión. Si ustedes le levantan el bracito al bebé, se le va a caer, porque no hay un tono
adecuado como un recién nacido término, pero es propio de la edad gestacional de ese bebé. Acuérdense que es prematuro. Entonces, y así tienen que empezar a describir todo la historia de vida de un recién nacido prematuro. Hablando de soporte ventilatorio que los prematuros van a requerir, existen 3 tipos de soporte ventilatorio: 1, 2 y 3. El 1 es cánula nasal, mascarilla, casco cefálico. Tipo 2, CPAP. ¿Es cierto? El CPAP que sabemos que es oxígeno a presión positiva. Y el tipo 3 ya es ventilación mecánica, que es todo un dispositivo a través de un tubo de tracción. El soporte nutricional que van a requerir los prematuros va a ser comprendido básicamente en las soluciones que hemos mencionado, que van a requerir proteínas, aminoácidos y todo eso. Calcular siempre en base a sus requerimientos por kilo de peso, jóvenes. Nunca damos por superficie corporal, nunca damos porque me dijo tal persona que me tal. Ustedes deben tener su mataburro de cuánto dar por kilo de peso a cada bebé. La primera imagen es casco cefálico o soporte ventilatorio tipo 1. Esta es la segunda imagen y la tercera son soporte ventilatorio de tipo 3. Perdón, de tipo 2, que es CPAP. Este es CPAP a través de una cánula con 2 dispositivos, uno de entrada y otro de salida de aire, que también es a presión, y este es a través, también es lo mismo, es CPAP, pero es a través de una mascarilla que me cubre la nariz y la boca debe de cubrir. Pero en este caso, me parece que la mascarilla un poco cortita, pero estos dos son CPAP, tipo 2, perdón, tipo 1, la primera imagen. Esta es la fase 3, tipo 3, que es a través de un ventilador mecánico conectado a unos colgados y a través de un tubo endotraqueal que da la ventilación a ese bebé. Entonces, cuando hablen de soporte ventilatorio, no digan más que fase 1, fase 2 y fase 3. Eso se entiende ya que está recibiendo el bebé. Nunca debemos olvidarnos de esto, jóvenes, el balance hídrico y cómo calcular las pérdidas insensibles. Acuérdense que si mi bebé es prematuro, y ustedes ya saben, un bebé prematuro tiene la piel delgada, va a tener grandes pérdidas de agua, lo más probable es que su balance hídrico me salga negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle más aporte para estabilizar ese balance hídrico. Ya hemos hablado también con los alumnos en el semestre pasado de cómo se hace eso, y deben de preguntarles a sus docentes en prácticas de cómo se calcula o cómo se hace un adecuado balance hídrico. Exámenes auxiliares, lo que se les pide a todo el mundo: bioquímica basada, reactante en base aguda. Si voy a usar antibióticos, previamente debo pedir hemocultivos. Las gasometrías, sí o sí en todo paciente con dificultad respiratoria. Radiografía de tórax, eco transfrontanelar para ver cómo está anatómicamente ese bebé o buscar si es que ha habido hemorragia intraventricular. ¿Qué más? Nada más. Pones una radiografía para ver un bebé que tiene enfermedad de membrana hialina grado 2-3. Esto con una sonda, vemos su hígado, masas intestinales aireadas, la postura está en flexión, las extremidades normales. Si yo tendría que hacer unos bordes definidos, no es cierto. Cuando nosotros leemos la radiografía, podemos ver que el borde de la silueta cardíaca esté limpio, ¿no? Definido. En estos casos no se ve un borde definido, se ve como si fuese un corazón granado, pero muchas veces puede ser por la misma radiografía propia de que se visualiza. En cuanto al seguimiento de los recién nacidos prematuros, deben ser vacunados como cualquier otro niño normal.
Los prematuros reciben su calendario de vacunación tan igual como cualquier otro niño y debe ser considerado desde el momento en que nace. Muchos cometen el error de esperar a que sea a término para recién empezar su calendario de vacunación, cosa que no es cierto. Desde que el bebé nace debemos empezar ya a aplicar el calendario de vacunación. ¿Qué es lo que nos impide algunas veces iniciar el calendario de vacunación? Es el peso. Porque el mínimo se requiere entre 1500 a 2000 gramos para poder empezar a vacunar a nuestros bebés. ¿De acuerdo? Pero apenas llegue a ese peso, lo vacunamos a los bebés. ¿De acuerdo? Todo el calendario de vacunación es el mismo para los bebés y no es un calendario diferenciado por si acaso, así que no hay gran cosa que decir en esto. Las secuelas a largo plazo de los pacientes. Principales van a ser a veces las neurológicas, ¿no? Estos pacientes muchas veces cuando no son tratados a tiempo o cuando fueron trasladados, hubo mucho tiempo de hipoxia, me pueden terminar en parálisis cerebral infantil, me pueden terminar en retraso mental severo. Estos bebés pueden tener alteraciones sensoriales, dentro de ellas hipoacusia o alteraciones visuales. Puede haber alteraciones o trastornos del lenguaje, hiperactividad o alteraciones de la conducta, ¿no? Entonces, todo esto es esperado en un recién nacido prematuro dentro de su seguimiento. Ahora, no todos los bebés prematuros nacen y nos olvidamos, por si acaso, ¿verdad? Nosotros hacemos seguimiento en el consultorio de alto riesgo hasta el año de edad. Después del año de edad, recién lo pasamos a pediatría. Pediatría se hace cargo de estos bebés pasado el año de edad. Entonces, es nuestro durante un año estos bebés. ¿Precisamente para qué? Para hacer diagnóstico de esto. ¿Qué necesitamos para hacer diagnóstico de esto? Los prematuros los debe evaluar un neuropediatra, neuropediatra. Tenemos que debe evaluar angiólogo pediatra. Debe evaluar el oftalmólogo. Por medicina física y de la es un bebé que ha nacido antes de tiempo y va a requerir bastante medicina física. Entonces, tenemos harta chamba con estos bebés. Lo deben de ver el otorrino. ¿Qué se le debe hacer? Tamizaje auditivo para descartar que no sea sordo o tenga algún defecto auditivo en alguna de sus oídos. Entonces, todas esas cositas se hacen a largo plazo en los controles posteriores de estos bebés. La retinopatía del prematuro es algo serio. ¿Por qué se ocasiona la retinopatía del prematuro? Es por el uso excesivo del oxígeno, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos pacientes que han estado en ventilación mecánica, que han requerido altos niveles de FiO2. ¿Hasta qué tengo tiempo? Ya acabo. Pero tenemos que ponernos a pensar. Si es un bebé que tiene distrés respiratorio, tiene sirven algo, requiere ventilación mecánica, requiere FiO2, y yo por prevenir la retinopatía lo voy a dejar en FiO2 de hipoxia, imposible, ¿no es cierto? Tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Lo que tenemos que hacer es diagnóstico temprano de esto, ¿no? Para poder tratarlo. Todo recién nacido prematuro que está en la UCI, cuando cumple las ciertas semanas después del nacimiento, lo hacemos evaluar o le hacemos fondo de ojo, no le hago yo, lo hace el oftalmólogo, para buscar esto, retinopatía del prematuro. Apenas me diagnostica, es decir, el oftalmólogo me diagnostica retinopatía grado 2, grado 3, yo tengo que estar pensando en referirlo a ese bebé a IVA para que le haga su tratamiento láser para que no se quede ciego, no se va a quedar ciego. Entonces, esta es una de las complicaciones muy frecuentes por el uso excesivo del oxígeno. Entonces, por eso nuestra meta no es que el bebé sature 100%. Acuérdense que el oxígeno es conocido, pero ya lo saben ustedes. Hay
hay rango de saturación en los bebés prematuros. Más de 94 estoy feliz, es demasiado para estos bebés prematuros. Que sature el 92% es lo ideal. Si ustedes ven a un prematuro que está saturando 100%, cuando tengan su internado, pues agarran y bajen de la llave de oxígeno, disminuyan el FiO2. Porque la meta no es que sature 100%, ¿ya? Porque si no, van a terminar en retinopatía del prematuro y ese va a quedar ciego. ¿De acuerdo? La displasia bronco-pulmonar es muy frecuente también en los niños, pero eso es reversible. Con el pasar de los días y con el tratamiento a base de corticoides inhalados, esto se revierte. Así que no hay ningún problema, porque es muy frecuente en los bebés que están con o que han tenido membrana hialina y una tal ventilación mecánica. Constituye un factor de riesgo con antecedente para después, sí, porque estos pacientes tienden a ser a la larga hiperactividad bronquial, asma bronquial, ese tipo de cosas. Pero constituye un antecedente y es manejable con tratamiento. ¿Puede haber tasa de crecimiento en estos prematuros? Sí, puede haber tasa de crecimiento. Para ello está la evaluación periódica con endocrino. ¿Para qué? Endocrino, cuando llegue el momento, reduce las hormonas necesarias para hacer el tratamiento si es que lo requiere, ¿cierto? Entonces, en realidad es manejo conjunto, no somos los únicos que lo vamos a ver. Lo que pasa es que pasa por nuestras manos y tenemos que dirigirlo a ver qué es lo que le pasa. Y esto es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Sobre la ética en estos tipos de pacientes. ¿Qué hacer con este tipo de pacientes cuando lo tengamos en la mano? Pesa menos de 500 gramos, pesa 510 gramos, y la teoría dice que menos de 500 es un aborto. ¿Y qué hacemos si pesa 510 gramos? Aquí lo que hay que hacer es un razonamiento, conversar con los padres, ver la viabilidad de ese paciente, ver el entorno completo y decidirlo. No por el hecho de ser no viable, a veces lo dejan a la deriva. Creo que esto es lo último.